Las normas APA de la American Psychological Association son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas. Su objetivo es establecer un conjunto de normas a la hora de citar y referenciar. Citar tiene una importancia fundamental en la producción de conocimiento, y no solo porque consiste en dar crédito a las ideas de otras personas, sino también porque pone de manifiesto nuestra capacidad de abstracción y análisis. Hay dos tipos de citas, la directa y la indirecta. Las citas directas pueden ser cortas de hasta 40 palabras o en bloque o de más de 40 palabras. La citación directa de menos de 40 palabras puede ser de tipo parentética, como el siguiente caso. La ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Sabater 2005, página 81. O narrativa como en este caso. Para Sabater 2005, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira despierta, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestia obcecada. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Página 81. La diferencia está en que cuando se introduce una cita de forma parentética, se da el crédito del autor señalando el apellido del autor, el año de publicación y la página, y esta información se coloca entre paréntesis. En cambio, en el caso de la cita narrativa, se coloca primero el apellido del autor y el año de publicación, y luego se introduce la cita de menos de 40 palabras entre comillas y se coloca la página entre paréntesis. También puede haber citas de más de 40 palabras de tipo parentética o narrativa. Un ejemplo de cita parentética es, en definitiva, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos se debió a las políticas de agregación y segregación de tierra para la explotación de ganados y sembradíos. Jurídicamente estaba justificado el asalto a las tierras de los indios entre el año de 1750 y el de 1800, época en que las comunidades indígenas del oriente colombiano fueron objeto de una política de agregación-segregación de tierras. El monto de las ventas de unos 68 recuerdos fue de 110.308 pesos aproximadamente. Tobar 1986, página 23. Un ejemplo de cita directa de más de 40 palabras de forma narrativa es: el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos está directamente relacionado con las políticas de agregación y segregación de tierra que advierte Tobar 1986 para la explotación de ganado y sembradíos. Jurídicamente estaba justificado el asalto a las tierras de los indios entre el año de 1750 y el de 1800, época en que las comunidades indígenas del oriente colombiano fueron objeto de una política de agregación-segregación de tierras. El monto de las ventas de unos 68 resguardos fue de 110.308 pesos aproximadamente, página 23. También puede haber citas indirectas o parafraseadas que den el crédito de forma parentética o de forma narrativa. Un ejemplo de cita indirecta que da el crédito de manera parentética es esta: finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas. Dirving et al. 2011. Un ejemplo de cita indirecta que dé el crédito de forma narrativa es: finalmente, Dirving et al. 2011 define la ruralidad a partir del desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etc. Otra cosa importante a la hora de citar son los verbos para reportar. Entre ellos destacan: el autor señala, el autor comenta, el autor añade, los autores concluyen, los autores aseguran, los autores dicen, los autores argumentan y los autores añaden. Por otro lado, los trabajos citados pueden variar en número y tipo de autores. Cuando se cita un trabajo de dos autores, ambos se deben mencionar en todas las citas. En la cita parentética se debe usar el aspersand. Un ejemplo de citación parentética es Copy-Cohen 2001, página 21, y un ejemplo de citación narrativa es Copy-Cohen 2001. Señala que el estudio del ser humano es esencial para entender su comportamiento en sociedad, página 1. Cuando se cita un trabajo de 3 o más autores, solo es necesario desde la primera cita poner el primer apellido seguido por la abreviatura et al. Un ejemplo de citación parentética es Falk-Borda et al. 1962 y un ejemplo de citación narrativa es Falk-Borda et al. 1962.
En caso de que dos o más fuentes que incluyen varios autores coincidan en apellido y además en año, se deben añadir en la cita cuantos autores sean necesarios para distinguirlas. Por ejemplo, Salanova, Martínez, Bressó, Herol 2005 o Salanova, Martínez, López, Herol 2005. Por otro lado, también existen autores corporativos como el nombre de los ministerios o las instituciones de renombre. En estos casos se debe colocar la institución en el lugar del autor, según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, MINTIC. Las decisiones sobre el presupuesto quedan a cargo del comité establecido para ello, MINTIC 2018. Al citar varias referencias del mismo autor y del mismo año, se deben distinguir con letras minúsculas en la lista de referencias e incluir esas letras en la citación, así Rodríguez 2005A y Rodríguez 2005B. Por otro lado, si se cita una fuente indirectamente a través de una fuente secundaria, solo se debe incluir en la cita de referencia la fuente secundaria, y en la cita se deben mencionar ambas: citación parentética Rorty 1996 citado en Fernandois 1909 y citación narrativa, este es el argumento de Rorty 1996 citado en Fernandois 2009. En el caso de dar crédito a otras fuentes, es importante mencionar que las figuras, las tablas y la información contenida en ellas puede obtenerse de diferentes fuentes. Así se especifica en el pie de la figura o la tabla la fuente en que se obtuvo el material. Por ejemplo, material completamente original del autor, por ejemplo, fuente de elaboración propia, material e información extraídos de otra fuente, por ejemplo, ONU 2019. En el caso de la referenciación, esta tiene 4 elementos importantes: el autor, la fecha, el título y la fuente. En el caso de citar un artículo con URL, se debe colocar de la siguiente manera: apellido de los autores, iniciales de los nombres, año de la publicación, título del documento y el URL, tal como aparece en este ejemplo: Osorio Delgado, MA, Tamayo, LS, Velázquez, JA, Castro 2017. Aplicaciones biomédicas de biomateriales poliméricos, la página y el URL. También es importante destacar que en APA la referencia admite un máximo de 20 autores. Si hay 21 o más, deben omitirse en el orden en los que sean necesarios. También puede citarse un video de YouTube de la siguiente manera: La Puya 2019, 28 de octubre, elecciones, lo bueno y lo malo y lo feo, video, YouTube y por supuesto el URL. Si te gustó este video, suscríbete y dame un like. Comparte. Recuerda también que si deseas recibir asesorías personalizadas, puedes unirte a mi programa de membresías desde $99 al mes. Adiós.